Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero contar cuál fue el tema recurrente en la semana. Y lo principal que estuve conversando con papás tiene relación con los aspectos sociales que acarrea la alta capacidad o que distinguen en algunos casos a la alta capacidad. Y uno de ellos es la disincronía social que se genera con los pares. ¿Y esto por qué? Porque las disincronías son comportamientos, deseos, intereses diferentes a los esperados para la edad del niño, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos niños de 6 años que están muy interesados en temas que uno esperaría que se interesen niños mucho más grandes o adultos incluso, ¿ya? No solo en términos de aprender algo, como ajedrez, matemática, las banderas, política, etcétera, sino que también a nivel existencial. Por lo tanto, hay una curiosidad y un cuestionamiento del mundo mayor, ¿ya? Esa es la disincronía en términos de los intereses y comportamientos diferentes a los de los padres. Y esto obviamente, ¿qué es lo que genera? Que es muy difícil para los niños poder interactuar con sus pares. Entonces hay muchos papás que me dicen, oye, pero es que tiene tantas dificultades con sus pares, pero con los adultos no tiene problema. Claro, yo les pregunto, bueno, ¿y con quién prefiere relacionarse el niño? ¿Con niños más grandes, más pequeños o de su misma edad? No, más grandes. Y claro, con adolescentes se lleva súper bien, ¿ya? No, con su primo tiene 4 años, 5 años, pero con su primo de 12 se lleva súper, súper bien. Entonces, esas disincronías hacen que sea muy difícil, ¿cierto? Para los niños compartir con otros de su misma edad, niños, niñas. Y también, obviamente, a veces complica el desarrollo de ciertas habilidades sociales, porque nosotros a interactuar aprendemos interactuando. Entonces, cuando voy a poner un ejemplo que siempre les pongo a los papás porque a mí fue uno de los primeros niños con los que trabajé con altas capacidades, que el papá me decía, mira, va a jugar fútbol porque le encanta el fútbol, sale a jugar con sus amigos en el condominio, pero él lo primero que les dice, ¿sabes tú cuál es la distancia entre Venus y Júpiter? Y todos los otros quedan, ¿qué? Vamos a jugar fútbol. Y claro, ese niño después sigue jugando fútbol con sus amigos, pero queda con la insatisfacción de que hay alguien que no sabe respecto a eso, que no puede compartir ese interés con otro. Eh, y eso obviamente va mermando la capacidad efectivamente de ir interactuando y de lograr tener ciertas habilidades que le permitan mantener amistades, ¿ya? Por otro lado, otros papás también me decían, oye, pero es que sabes que él puede interactuar súper bien, pero solo con un niño. Cuando ya hay dos o más, ahí le cuesta mucho más. Y sí, muchas veces también sucede eso, que por otro lado yo también digo, pienso y se los manifiesto a los papás, hay como alguna creencia de que todos tenemos que ser como Roberto Carlos y tener 1 millón de amigos. Y en circunstancias que no todas las personas tenemos tantos amigos tan íntimos en el fondo. Y por otro lado también particularmente, además de esta disincronía que pueden tener los niños con sus pares, muchas veces también hay ciertas rigideces respecto a lo que queremos jugar, a cómo deberían ser las reglas del juego, a qué es lo que deberían hacer. Son estos niños, ¿cierto? Como tachados de mandones y de inflexibles. Entonces, claro, a veces sucede que las reglas que van inventando llegan a ser aburrido el juego, porque son muchas reglas, muy complejas, sobre todo para los niños que no son sus pares. Y me río porque lo he vivido con las reglas que ponen los niños a los juegos que inventan, o cómo van poniendo otras reglas a los juegos que ya existen y que, por ejemplo, yo tengo la consulta, ¿ya? Entonces, claro, no dice esta cosa, que si pasa esto, pasa esto otro, y si pasa esto, uy, en eso ya el juego se hizo imposible.
Y esa poca flexibilidad también es la que a veces limita la aceptación de ellos de perder en el juego. Y lo que pasa en términos de las frustraciones y... Me suena una alarma, perdón. En términos de las frustraciones cuando pierden un juego, ¿ya? Y otra cosa súper importante que también está relacionada con esta disincronía tiene que ver con que muchos niños con altas capacidades tienen una ética de las relaciones con estándar muy elevados. Entonces lo que ellos esperan en primera instancia es compromiso, es reciprocidad, es honestidad de parte de los pares, una conducta correcta. Entonces hay muchos niños que les dicen a sus papás, que después a mí me cuentan en consulta, pero es que pucha, yo hago esto, pero mi amigo no. O yo dije la verdad en este caso, pero después mi amigo no. O yo le presté ropa a mi amigo, en el fondo, ropa moral, y mi amigo no hace esto. Sobre todo eso es muy, muy doloroso desde mi experiencia, desde los 8 años, pero sobre todo ya en preadolescente y adolescente, ¿ya? Esto de que la ética en la relación no sea la misma. Y estas son tres cosas: la disincronía, la poca flexibilidad que puedo tener, ¿cierto? Para que de repente mande uno, después mande otro, para adecuarme a las reglas que pone el otro, etc. Y también esta ética de las relaciones son tres cosas que dificultan mucho que los niños puedan tener sentido de pertenencia, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando no existe este sentido de pertenencia? ¿Qué es lo que he visto yo? Que muchos niños, por un lado, dicen, ok, yo igual tengo un mundo interior tan rico que me puedo entretener solo. Hay niños que como factor protector, por ejemplo, tienen hermanos con los que pueden compartir, primos, algún vecino, algún amigo algún hijo de un amigo de los papás, por ejemplo, también, que va nutriendo, ¿cierto? Este sentido de pertenencia y va nutriendo también el desarrollo de habilidades sociales. Pero por otro lado también hay muchos niños que sufren porque están muy interesados en lo social. Quieren estar con otros, pero, pero no pueden por estas dificultades o por otras. ¿Y qué sucede? Que en ese caso, yo lo que he visto y lo que más me duele es que son niños que empiezan a hipotecar su identidad para poder encajar, ¿ya? Que es esta típica figura como de recortar una parte, siendo una pieza de un puzzle, recortar una parte para poder encajar. Pero eso sigue doliendo. Y ahí es súper, súper triste, y una de las cosas, claro, que yo he ido trabajando mucho con los papás es cómo, y por eso también es tan importante que los niños sepan, ¿cierto? Si presentan esta condición de alta capacidad o no, es que sepan quiénes son y que puedan incluir la alta capacidad dentro de su identidad y que puedan explicarse estas cosas que les van sucediendo. Y desde ahí poder ir manejando, ¿cierto? Y trabajando este dolor. Como les digo, una de las cosas como más tristes que yo he visto es esta necesidad de encajar de los niños. Eso fue esta semana y esas reflexiones me trae esta semana de trabajo en Periplo Educativo. Nos vemos, que estén bien.